En esta sesión vamos a hablar acerca de un tema particularmente importante para todos nosotros como contadores. Me refiero a la cuenta contable. La cuenta contable, que es ese espacio físico que nosotros utilizamos para registrar ni más ni menos que todas las transacciones económicas llevadas a cabo por la organización, o sea, por las empresas o las personas físicas o naturales, como les llaman en algunos países sudamericanos, en donde nosotros, siempre y cuando esas personas físicas o morales, o sea, las personas que llevan a cabo alguna actividad comercial o bien las empresas, realizan actos de comercio en donde está involucrado el dinero. Definitivamente la gran mayoría de estas instituciones llevamos a cabo todos los días transacciones y por ello se vuelve importante llevar un registro ordenado, bien estructurado, de acuerdo a ciertas reglas que nos permitan ni más ni menos que el contar con una información veraz, confiable y oportuna de todas las transacciones que estamos llevando a cabo con terceros y también internamente con algunas otras personas dentro de nuestra propia organización. ¿Cuál es la importancia de esta cuenta? Bueno, pues su importancia radica en que, como ya lo comentamos, las entidades económicas manejamos recursos por una parte, pero también tenemos relación con diferentes tipos de recursos, con ciertos acreedores, es decir, con personas involucradas y con cierto tipo de actividades. Es la cuenta del espacio en donde yo voy a poder llevar a cabo ese control de a quién le debo, cuánto dinero me ha entrado por diferentes conceptos comerciales, al día de hoy a cuánto ascienden los activos, es decir, los bienes y derechos que tengo en mi organización, cuánto le debo a qué personas, cuál es el patrimonio que hay dentro de la organización y de quiénes provienen. Por otra parte, también puedo yo saber y conocer perfectamente bien cuáles han sido los diferentes ingresos que ha tenido el negocio a lo largo de la vida del mismo o por un periodo determinado y también saber por qué concepto, porque pueden haber ingresos por concepto de prestación de servicios, aunque también por ventas de mercancías. Sin embargo, también hay otro tipo de ingresos provenientes, por ejemplo, de alguna inversión financiera. Hay ingresos que yo tengo por intereses o por rendimientos de esos dineros que yo tengo en algún instrumento financiero, partiendo desde el más básico como pudiera ser el banco, algún pagaré bancario o hasta los más sofisticados como por ejemplo las acciones o algunos instrumentos derivados que se llegan a tener o lo que está de moda, las bitcoins, las monedas virtuales. ¿De acuerdo? O criptomonedas, que es el nombre correcto que se les da a este tipo de inversiones. Bueno, pues precisamente hablando de cuál es, de alguna manera, la aplicación que se le está dando a esos diferentes recursos, es que vamos a considerar ciertas cuentas específicas. Vamos a partir de la idea de que en una cuenta de contable, yo puedo registrar tanto el origen de los recursos, por eso es que tengo ingresos derivados de las ventas, de la prestación de servicios o de algún instrumento financiero y en qué se están aplicando esos mismos recursos. Van a ir a parar a una cuenta bancaria, van a ir a parar directamente a mi cuenta de caja o a dónde se están destinando. O a lo mejor se están utilizando también para efectuar ciertos gastos. De eso se trata a muy grosso modo, digamos que esta importante herramienta de los contadores. La cuenta va a ser el espacio físico, en donde físico o virtual, porque pues, hoy por hoy todo se lleva a cabo por medios electrónicos, en donde vamos a poder llevar un control analítico, es decir, específico de cada una de las transacciones realizadas por las entidades económicas. Va a haber tantos espacios como recursos, personas involucradas o actividades tenga yo que registrar en la empresa. Es decir, recursos para el conjunto de todos los bienes y derechos que tengo en la entidad, o sea, para cada activo voy a tener que aperturar una cuenta. Para cada una de las deudas y obligaciones que yo tengo como entidad, es decir, si le debo dinero a los proveedores, a los acreedores, o debo dinero que yo estoy reconociendo mediante la firma de un documento por pagar, bueno, pues también tengo que tener un espacio designado precisamente para saber qué pagaré ese firmado, a qué monto ascienden y, por supuesto, llevar un control aparte de esa cuenta que me permita saber en qué momento se tienen que pagar. Bueno, pues lo mismo con todas las deudas y obligaciones que yo tengo.
Luego, también se vuelve importante o peculiarmente importante hablar de las aportaciones patrimoniales y la generación de utilidades que se van teniendo o los resultados en general del negocio. También tengo que aperturar cuentas llamativas y representativas para cada concepto en los diferentes rubros que ya habíamos comentado en alguna ocasión de capital contribuido, como es el capital social o las aportaciones para futuros incrementos en el mismo, así como también del capital ganado. Tengo que tener un apartado específico para cada uno de los conceptos de utilidad o pérdida del presente ejercicio, para los resultados de ejercicios anteriores, así como también para las diferentes reservas que se van creando con esas utilidades con el devenir del tiempo. Eso desde el punto de vista de las cuentas del balance general o estado de posición financiera. En cuanto al estado de resultado integral, tengo que aperturar también una cuenta para cada uno de los diferentes conceptos de ingresos que yo tengo en la empresa. Si soy una empresa comercial, bueno, pues voy a aperturar una cuenta de ventas. También ya comentamos que se vuelve peculiar y particularmente importante el que yo tenga cuentas alusivas no solamente a las ventas, sino también, por ejemplo, a las rebajas, a las bonificaciones y a los descuentos que yo hago sobre las ventas. Estos son tres elementos muy importantes que yo tengo que tener a nivel de cuentas individuales para poder saber qué tantos beneficios le estoy dando yo a mis clientes por, a lo mejor por comprarme en grandes cantidades o por pronto pago o simplemente derivados de una estrategia que yo estoy implementando para hacer que la gente consuma más en mi negocio. Es por eso que se vuelve peculiarmente importante que yo tenga un registro analítico de esos conceptos y pueda saber y conocer cuál es el impacto que estos conceptos tienen sobre las ventas. Evidentemente, si yo hago descuentos, la esperanza es pues que también el volumen de ventas se incremente. Si yo hago una campaña masiva muy agresiva en donde estoy otorgando rebajas a mi mercancía, a lo mejor porque ya están saliendo de temporada, primavera, verano, otoño, invierno, o bien por alguna otra circunstancia, pues esto lo hago con la intención de pues captar más ingresos, de que se le haga muy atractivo a la gente y pues acudan masivamente a comprar esa mercancía. Bueno, pues para conocer cuánto estoy gastando y qué tanto repercute en mis ventas, es necesario que yo tenga diferentes cuentas contables para cada uno de esos conceptos. Por otra parte está también, por ejemplo, las devoluciones sobre ventas. Esto es muy diferente y se deben de manejar de manera separada a las bonificaciones, descuentos y rebajas, ya que si bien el primer grupo yo lo controlo, yo lo estoy manipulando de acuerdo a las necesidades o a las estrategias de la empresa, las devoluciones son más bien por otro tipo de circunstancias. Es mercancía que no está cumpliendo con las expectativas de los clientes, ya sea porque por una parte quizá estén dañadas, estén averiadas o simple y sencillamente no cumplan con las expectativas que estos tienen en cuestión de calidad, en cuestión de presentación, no sé, o simple y sencillamente al verlo físicamente dijeron, pues no, no me gustó, no es lo que yo esperaba y me lo devuelven. Eso tiene que ser un foco de alerta para las empresas porque probablemente haya ciertas circunstancias que sean o que estén dentro de nuestras manos. Habrá que hacer ciertos arreglos, o si ya es recurrente que nos estén devolviendo mercancía que esté en mal estado, bueno, pues yo, aparte de devolvérsela al proveedor, también tendré que hablar con él para que se mejore la calidad, o si no, en su defecto, tendré que buscar otras alternativas de nuevos proveedores, porque esas mercancías pues están saliendo dañadas y evidentemente el que se está quemando, el que está sufriendo y padeciendo el desprestigio de la misma, pues soy yo. Entonces, algo tendré que hacer. ¿Cómo me puedo dar cuenta de qué tanto están incrementándose o disminuyendo las devoluciones de los clientes? Justamente a través de una cuenta en donde voy registrando esas devoluciones sobre ventas. Lo mismo sucede con el otro giro de la moneda, es decir, me refiero a los gastos y los costos. Se vuelve peculiarmente importante que si uno de los objetivos más importantes de la contabilidad financiera sea el conocer la utilidad o pérdida del ejercicio, pues se vuelve muy importante que yo tenga un control de todos y cada uno de los diferentes gastos y costos llevados a cabo por la empresa, ya sea por función, es decir, si es un costo de producción o administrativo, o bien por departamento, es decir, si son gastos del área de ventas, del área de mercadotecnia, del área de administración,
independientemente del criterio, pero tengo que aperturar una cuenta de gastos para todos los conceptos que implican erogaciones de dinero en efectivo o en especie, o inclusive virtuales, que yo estoy teniendo dentro de mi empresa y que van a repercutir, por supuesto, en el cálculo de la utilidad o pérdida del ejercicio. Se vuelve peculiarmente trascendente que yo tenga perfectamente bien controlado y bien identificado todos estos diferentes conceptos de activo, pasivo, capital, ingresos y egresos para que yo pueda tener en orden y la tranquilidad de que estoy controlando adecuadamente todos mis recursos, todas las operaciones que estoy realizando y sobre todo, si hay dinero de por medio en todas esas transacciones, yo pueda seguir la ruta, pueda ir rastreando cómo se va convirtiendo el dinero, inclusive hasta es una ley de la física que te dice que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma y que es aplicable al dinero, porque el dinero desde su origen principal, que fue a lo mejor la aportación patrimonial de los socios, pues va cambiando de mano en mano, va transformándose en mercancías. Esas mercancías se van transformando en dinero en efectivo que yo capto cuando vendo esas mercancías al público consumidor y posteriormente yo vuelvo a erogar esos dineros en la forma de inversiones para poder adquirir otras mercancías u otro tipo de activos e ir generando paulatinamente más ingresos. Es decir, es un ciclo económico virtuoso que nos permite a nosotros como empresa el ir acrecentando nuestro dinero, el ir lucrando, el ir teniendo legítimamente utilidades, pero también a la comunidad en su conjunto o a la sociedad, porque ese dinero se va permeando, se va también distribuyendo entre diferentes proveedores y eso va creando cadenas productivas, es decir, ciclos de negocios en donde todos los eslabones nos vemos perfectamente identificados y beneficiados de esa derrama económica, porque en todo ese proceso, entre otras cosas, también se van creando empleos, lo cual es muy virtuoso para todas las personas, ya que esas representan una fuente de ingresos que en muchos casos es la principal o única inclusive de las personas. Entonces, que quede claro, la cuenta contable es ese espacio físico cuando el registro se hace directamente en libros o de manera virtual, cuando en un sistema contable se tiene un apartado específico para llevar el control de cada rubro o concepto de activo, pasivo, capital, ingresos y también egresos. Ahora vamos a analizar un poquito la estructura de la cuenta. ¿De dónde viene ese término? Bueno, pues aquí tenemos básicamente cuál es el esquema. Aquí tenemos entonces el esquema de una cuenta de mayor. Esa es una representación gráfica que se hace que tiene la forma de una letra T. Por eso se llama también esquema de mayor o cuenta T o T de mayor. Ahora, ¿de dónde sale? Seguramente muchos se habrán preguntado esa peculiar forma que tiene el espacio en donde los estudiantes, sobre todo, pero también algunos ejecutivos, llevan a cabo sus registros contables de una manera pues, muy clara y muy sencilla. Esa forma de T sale ni más ni menos que, ven ustedes, aquí tengo en mis manos un libro. Un libro que al ser abierto, como lo tengo yo aquí, ver la parte de arriba y la línea divisoria que divide, valga la redundancia, precisamente los dos lados de un libro. Hoy por hoy nuestro actual paradigma para leer un libro, por ejemplo, nos dice que tengo del lado derecho, esa sería la página número 1. Al voltearla tengo las páginas 2 y la página 3. Y así sucesivamente, es decir, cada uno de los diferentes lados de un folio tienen distintos números. Sin embargo, no era así en la antigüedad. Habrá que recordar que la técnica contable tiene más de 500 años de haber sido inventada por Fray Luca Pacioli. En aquel entonces, evidentemente, los paradigmas eran muy distintos. También el lenguaje, por supuesto. Pues de entrada, esto fue en Europa, entonces el italiano, el español, el francés de aquella época del Renacimiento, pues no tenían ni remotamente las características del lenguaje que hoy tenemos nosotros, del español actual o del francés o del italiano. Han cambiado muchas palabras, algunas otras han salido
del diccionario y muchas otras, por supuesto, también se han incorporado. Entre los paradigmas que han cambiado es que antiguamente en los libros, pues cada una de estas hojas representaban un único folio. Aquí teníamos el folio número 1, al darle la vuelta, hablamos del folio número 2 y así sucesivamente. Ahora bien, este libro abierto o en cada folio que nosotros tenemos, íbamos a llevar un control para cada uno de los diferentes conceptos de los bienes, derechos, deudas, obligaciones que ya comentamos. Por eso es que en la parte de arriba, y para separarlo con respecto al otro folio, es que la primera parte de un esquema de mayor o de una hoja del libro es la parte que hace alusión al título o al nombre. Al igual que todos nosotros, Juan, Pedro, Sara, Jaime, como te llames, bueno, pues cada uno de los diferentes recursos de la empresa tiene un nombre. Hay nombres que son categóricos o genéricos, así como nosotros somos hombres o mujeres y como hay perros, hay gatos, hay lugares como museos y demás, también hay nombres específicos. Yo me llamo Francisco Javier, tú te llamas Juan, él se llama Pedro. También nuestras mascotas tienen un nombre específico. O para referirnos, por ejemplo, a los bancos, bueno, pues cada uno de ellos tiene un nombre también peculiar y específico. Bueno, pues en la contabilidad, digamos que también tenemos que hacer alusión al nombre específico que tenga cada uno de los diferentes recursos involucrados en las transacciones económicas de mi empresa. Si, por ejemplo, yo tengo clientes, bueno, pues va a haber un apartado dentro de este libro, a lo mejor de los folios 10 al 20, en donde voy a anotarles todas las transacciones que llevo a cabo con Juan Pérez y con Josefina Alegre, que son mis principales clientes. En uno de estos folios voy a registrar todas las transacciones que tengo con ellos, las mercancías que les estoy vendiendo a crédito, pero también los pagos que ellos me van haciendo, porque si no, imagínense el descontrol que sería el no contar con un registro que me permita saber quién me debe y cuánto me debe. O también, por tranquilidad de ellos, que sepan que yo voy teniendo un registro de las cantidades que me van pagando y que van disminuyendo sus deudas. Bueno, pues por eso se vuelve peculiarmente importante el contar con una técnica que también me permita distinguir los diferentes movimientos que hay en la empresa, porque pueden haber nuevas incorporaciones o nuevos incrementos en los adeudos de mis clientes, por ejemplo, y también puede haber ciertas disminuciones derivadas de pagos que ellos me van haciendo o condonaciones que yo mismo le voy haciendo. No solamente quiere decir que me paguen, sino que también a lo mejor yo les estoy descontando o les estoy perdonando ciertas deudas o cualquier otra situación. Por eso es que cada folio se tuvo que haber dividido en dos partes. Al lado de la izquierda le vamos a llamar debe. ¿Por qué se llama debe? No se lo tomen personal y tampoco traten de ubicarle un sí le pusieron. Porque al día de hoy no significa absolutamente nada con lo que nos suena a nosotros el verbo deber. No significa una deuda, ni remotamente. Así como tú te llamas Oscar y tu nombre Oscar no significa nada, no te tenemos que identificar a ti con alguna peculiaridad de tu nombre, o tú te llamas Ángel y a lo mejor eres todo un demonio, o sea, no tiene nada que ver el nombre que te pusieron con atributos tuyos, así el nombre de la cuenta. El lado izquierdo se llama debe, el lado derecho se llama haber, y nada más. Es una simple codificación, una nomenclatura que se le está dando a cada uno de los lados de una cuenta contable. ¿Por qué? Porque así les pusieron. Porque en su momento era útil, era práctico y tenía una lógica entendible. En el siglo XXI a lo mejor no tiene nada de entendible ni de lógico esos nombres, pero siguen prevaleciendo hasta la fecha por simple consistencia. Ahora, obviamente, cada una de esas cuentas tiene también una mecánica de registro muy peculiar y muy importante, que posteriormente vamos a ir explicando de una manera dosificada y paulatina. Lo que vamos a comentar en este caso es que lo que yo anoto del lado izquierdo tiene un sentido y lo que yo anoto del lado derecho tiene otro sentido. Generalmente siempre esos dos sentidos son contradictorios, es decir, si de algún lugar voy a registrar algún incremento, entonces en el otro lugar de esa cuenta, obviamente, y como es fácil de pensar, pues voy a registrar un movimiento contrario, que pudiera ser una disminución o una salida. Sin embargo,
tampoco aquí le voy a hacer mucho caso a mi lógica. La lógica me diría, bueno, pues del lado izquierdo, y pareciera ser como lógico, son entradas. Y del lado derecho también, mi lógicamente, pues son salidas. Eso vamos a ver que tampoco es precisamente lo más atinado a la realidad. Pero bueno, vámonos por partes. Cuando yo decido hacer o quiero hacer un registro del lado izquierdo de una cuenta, ese registro que yo estoy haciendo, esas anotaciones que voy haciendo, reciben el nombre de cargo. En Latinoamérica no le llaman cargos, le llaman débito. Sin embargo, bueno, pues hay que saber que cargos o débitos son sinónimos. ¿Qué significa un cargo? Un cargo significa anotar una cantidad del lado izquierdo de una cuenta. Eso significa. Un cargo significa, voy a mover un poquito esto, un cargo significa un aumento, ¿no? La verdad es que no. Contrariamente a lo que algunas personas pudieran llegar a pensar, un cargo no significa un aumento o entrada. Más bien vamos a poner así como entrada. No representaría una entrada de recursos. A ver, vamos a ponerlo otra vez. Lo estoy escribiendo en la pantalla. Ni un cargo es una entrada, ni un abono tampoco es una salida. Y vean, para subrayarlo y enfatizarlo, inclusive lo voy a tachar. Esa no es la lógica contable. Lamentablemente, por ese falso entendimiento es que muchas personas tienen problemas interminables para comprender la contabilidad. Porque un registro del lado izquierdo, es decir, un cargo, no significa entrada. Así como un registro del lado derecho no necesariamente significa salidas. En algunos casos quizás sí, pero no en todos. Por ello es muy arriesgado el aprendernos o utilizar esta lógica como mecánica contable. Simple y sencillamente, el lado izquierdo se llama debe, el lado derecho se llama haber, sin cuestionarlo, sin tratar de hallarle ningún significado ni ninguna connotación porque no las tiene. Cuando estoy haciendo registros del lado izquierdo, anotaciones en el lado del debe de la cuenta, estos registros llevan el nombre de cargos. Cuando yo estoy registrando una cantidad, estoy anotando, por ejemplo, todos los importes correspondientes a los abonos de esta cuenta, al movimiento de esta cuenta del lado derecho, esos registros se llaman abonos. Vuelvo a repetir, no necesariamente implican salidas de recursos, entonces no hay que asociarlos. Ahora, inminentemente al final de un periodo, cuando voy a realizar los estados financieros, entonces, entre otras cosas, se vuelve peculiarmente importante que yo sepa cuál fue el total de cargos y de abonos que hubo para las diferentes cuentas que estoy manejando en la contabilidad de la empresa. Cuando estoy sumando el total de los cargos para saber si, por ejemplo, aquí tengo la cuenta de un cliente y ese cliente se llama Juan Pérez, pues tengo que saber cuánto hay de cada lado, porque unos son movimientos que implican que Juan Pérez está endeudándose de más y otra situación diferente implica cuánto me está pagando o cuánto le estoy condonando también de la deuda a Juan Pérez. Condonar significa perdonar de esa deuda. Bueno, entonces al final lo que tengo que sacar es la sumatoria tanto de los cargos como de los abonos. La suma total de los cargos, que en el ejemplo que estamos viendo en pantalla son 85 pesos, se conoce como movimiento deudor. Mientras que la suma total de todos los abonos, es decir, de todos los registros que yo hice en la cuenta del lado derecho de la misma, recibe el nombre de movimiento acreedor. Y en este caso estamos hablando de 650 pesos. Movimiento deudor es una forma sencilla y rápida de hacer referencia a la suma total de los cargos, o sea, de los registros del lado izquierdo de la cuenta, que en este caso son 85 pesos. Mientras que el movimiento acreedor hace referencia muy rápida
Cuando alguien les diga, dime el movimiento acreedor de una cuenta, pues deberás de entender que lo que te están pidiendo es precisamente la suma total de todos los abonos. ¿De acuerdo? Y en este caso, pues es 650 pesos. Ahora, otro punto muy importante. Estamos hablando entonces nosotros de cantidades que están inscritas en diferentes secciones de una cuenta. Unos están del lado derecho y otras están del lado izquierdo. ¿Cuál prevalece? ¿Prevalecen los del lado derecho o del lado izquierdo? Bueno, pues algo que tenemos que analizar en primera instancia es que el lado derecho prevalece sobre el lado izquierdo. Si estamos hablando de que los dos movimientos son de naturaleza contraria, bueno, pues entonces eso quiere decir también que para saber cuál es el efecto neto que hubo en cuanto a los registros en una cuenta, pues habrá que restar al movimiento predominante, que en este caso es el movimiento acreedor, el del lado derecho, el movimiento deudor, o sea, el movimiento contrario. Si nosotros restamos esas cantidades, 650 menos 85 pesos, me doy cuenta que el resultado es de 565. ¿Cuál fue el movimiento predominante, el mayor acreedor? Bueno, entonces esa diferencia es de 565, que se va a escribir abajo del movimiento predominante. Esa diferencia entre los movimientos predominante y el dominado o el menor se llama saldo. Si el lado predominante es el acreedor, se va a llamar saldo acreedor, pero si hubiera sido al revés, si tuviera más cargos que abonos, entonces ese saldo hubiera sido de naturaleza deudora. ¿De acuerdo? Esas son las partes que hay en una cuenta de mayor. Acuérdense, lo más importante es el título o nombre, después el lado izquierdo que se llama debe, el lado derecho que se llama haber. Cuando nosotros estamos anotando cantidades del lado izquierdo, estas reciben el nombre de cargos y los registros que se hacen del lado derecho reciben el nombre de abonos. La suma total de todos los cargos se llaman movimiento deudor, mientras que la suma de todos los abonos se llaman movimiento acreedor. Como se pueden dar cuenta, en la contabilidad estamos llenos de falsos cognados. ¿Por qué? Porque los nombres, aunque nos dan una idea de qué pudieran significar, la verdad es que dichas aproximaciones son completamente falsas. Nada tiene que ver la palabra debe o cargo o haber o movimiento con lo que en realidad representan, porque debe significa nada más lado izquierdo. Cargos también, registro del lado izquierdo. Movimiento significa suma. Entonces ahí hay que tener cuidado con no entender literalmente los nombres de las partes de una cuenta. ¿De acuerdo? Si entendemos nosotros esto, créanme, en verdad que estamos del otro lado porque eso nos va a permitir comprender perfectamente bien la dinámica contable. Ahora bien, decíamos que las diferentes cuentas tienen una naturaleza, es decir, en algunas cuentas va a prevalecer el lado izquierdo de la misma y en otros van a prevalecer los registros que se hacen del lado derecho de esa cuenta. Y todo partiendo de una noción de orden en la cual se fundamenta el registro contable. Me refiero ni más ni menos que al postulado básico de dualidad económica, que a ratito vamos a comentar. Ahora, lo que hay que saber es que hay ciertas cuentas que son de naturaleza inminentemente deudora, como es el caso de las cuentas de activo. ¿Qué quiere decir que las cuentas de activo tengan naturaleza deudora? Que va a prevalecer el lado izquierdo de la cuenta. Generalmente esas cuentas van a tener un saldo deudor. Van a haber más registros en el lado del debe que en el lado del haber, generalmente. En cuanto a las cuentas de pasivo y capital contable, vamos a encontrarnos exactamente lo contrario. Por eso es que se llama balance general, porque dentro de este equilibrio vamos a tener del lado izquierdo los diferentes activos y del lado derecho en justo equilibrio el pasivo y el capital contable. Lo que tengo de un lado, que son los bienes y derechos que son controlados por la entidad, y por el otro lado,
haciendo alusión perfecta a cuál fue el financiamiento que dio origen justamente a esos recursos que estoy controlando. Por eso es que tanto pasivo como capital contable tienen una naturaleza acreedora, lo cual implica que van a predominar los saldos del lado derecho de la cuenta, es decir, los movimientos acreedores. Hay más abonos que cargos en las cuentas de pasivo. O los importes son más grandes. Más allá del número de cargos o de abonos, los saldos van a prevalecer siempre los del lado derecho o izquierdo, según corresponda. En cuanto a los ingresos y egresos, también resulta hasta lógico comprender que al ser operaciones distintas, inminentemente van a tener también naturaleza diferente sus cuentas. En las cuentas de ingresos vamos a encontrar que prevalece la naturaleza acreedora. Es decir, el importe de los abonos siempre será mayor que el de los cargos. Por otra parte, en las cuentas de egresos, que como aquí lo dice, incluimos y contemplamos tanto al costo de ventas como a todos los gastos diferentes del estado de resultado integral, gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros, otros gastos, etcétera, 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 van a tener una naturaleza deudora, que quiere decir que para incrementar los gastos de una empresa a través de un registro contable, pues vamos a hacerlo a través de la figura de un gasto, de un cargo, perdón. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasaría con la técnica contable. ¿Cómo le vamos a hacer verdaderamente para entender este punto? Porque creo yo que es muy, muy, muy importante que nos quede claro este apartado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que entender de la técnica contable? Bueno, pues les decía yo que en primera instancia vamos a hacer referencia ni más ni menos que a el postulado de la información financiera, el postulado básico de la dualidad económica. Entonces, vamos a hacer un cambio de presentación precisamente para que ustedes puedan comprender de mejor manera este punto. Permítanme un segundo, por favor. Bien, pues la NIF A2, es decir, la Norma de Información Financiera Mexicana A2, nos habla acerca del postulado de dualidad económica. Y esto es ni más ni menos que esa relación que existe entre causa y efecto, entre origen y aplicación de los diferentes recursos. Nos dice que siempre hay a toda acción corresponde una reacción. Y eso evidentemente tiene mucho que ver con todas las transacciones llevadas a cabo por las diferentes entidades económicas. Algunas de ellas, evidente e inminentemente, van practicando todos los días ciertas operaciones que van cambiando y van transformando todos los recursos que se van teniendo. Nada es estático, todo es completamente dinámico y, por supuesto, los diferentes recursos, las deudas, el patrimonio, los ingresos y los gastos son sujetos a muchas modificaciones y transformaciones a lo largo de la vida del negocio. Y de eso se trata precisamente este postulado de dualidad económica, del cual voy a leer algunos extractos. La estructura financiera de una entidad económica está constituida por los recursos propios y por las fuentes para obtener dichos recursos, propios o ajenos, que es parte de lo que explicábamos en el balance general. Por una parte están los recursos en general que se tienen, que se controlan, y por otra parte, es decir, el origen de esos mismos recursos, o son las fuentes propias, o sea, el capital contable, o bien los recursos ajenos, que es ni más ni menos que el pasivo. Pasa exactamente lo mismo con el dinero o las cuentas por cobrar. Hubo ciertas transacciones que le dieron origen. El origen de esas transacciones son las ventas o la prestación de servicios. Bueno, pues primero yo necesité haber realizado una venta o una prestación de servicios a algún cliente para que después yo le pudiera cobrar a a través de un cheque, a través de una transferencia bancaria o mediante la firma de un pagaré. Todo en esta vida implica una dualidad económica. Nos dice aquí, se refiere a identificar todos los derechos, recursos y bienes, es decir, su activo, y obligaciones, deudas o pasivo que tiene una entidad. Por eso en los registros contables de un lado están los recursos y del otro lado el origen de los mismos, que es básicamente lo que estoy intentando explicar en este momento.
Tenemos que tener ese orden. Del mismo modo ocurre, por ejemplo, con todas las erogaciones que yo hago. Esas erogaciones tuvieron un origen, una fuente de donde salen esos recursos. Esa fuente puede ser el dinero que tengo en el banco, esa fuente pudo haber sido la firma de un documento por pagar o probablemente también pudo haber sido dinero en efectivo que saqué de mi caja, el cual estoy aplicando a el pago del recibo de la luz, al pago de la nómina, al pago de la renta de este mes, al pago también a lo mejor de las rentas de los locales comerciales, al pago de comisiones para vendedores, etcétera, etcétera, etcétera. O a lo mejor esas inversiones que estoy realizando, el dinero que se originó de una inversión, la estoy aplicando en la adquisición de ciertos activos productivos o activos fijos. O sea, a lo mejor estoy comprando un edificio, una computadora, una máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello es que este postulado nos establece precisamente que toda operación económica de entrada o salida de dinero tiene una dualidad económica. Es decir, en todas las operaciones hay siempre un origen de los recursos, o sea, la fuente de los mismos, y un lugar en que se están aplicando, que puede ser un recurso, una persona o una determinada transacción que estoy llevando a cabo. Todas las operaciones llevadas a cabo por la persona están sujetas a esa dualidad económica. Por eso se dice que dentro de la contabilidad siempre se van a registrar todas las operaciones por partida doble, considerando el origen y la aplicación de estos recursos, que es lo que hemos estado comentando. Ahora bien, esa teoría de la partida doble, cuyo precursor fue ni más ni menos que Fray Luca de Pacioli en 1494, imagínense, por ahí de la era del descubrimiento de América, como ya lo habíamos comentado hace ratito, pues establece estas situaciones que estamos comentando. Dice aquí, no hay causa sin efecto ni efecto sin causa. A todo cargo corresponderá siempre un abono. Ahora, yo hace rato les había dicho, es completamente erróneo identificar o asociar la palabra cargo con entrada y abono con salida, porque no es así. Entonces, si ya me dijiste lo que no es, y aquí lo volvemos a enfatizar, porque eso nos lo tenemos que aprender casi, casi de memoria, cargo, aquí está, cargo no es lo mismo que entrada. Y abono no es igual a salida. Bueno, entonces si me estás diciendo que cargo no son entradas y abono no son salida, entonces ¿qué son? Ahí está. Como decíamos, siempre tienes que identificar cuando estamos desarrollando una determinada operación económica tres aspectos importantes y de ello depende el éxito para entender perfectamente bien el registro contable. Por una parte, ¿cuáles son los recursos o las personas implícitas en cada operación? Posteriormente, ¿cuál es el origen o fuente de dichos recursos? Es decir, todo en esta vida implica dinero en efectivo, en el momento presente o futuro, pero todo tendrá que ser liquidado con efectivo o en especie. Todo es un trueque de mercancías o de cosas por otras mercancías o por dinero y evidentemente todos tenemos ese fin, el mover dinero en el ciclo económico para recuperar nuestra inversión y tener una utilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde sacaste los recursos o de dónde salieron la fuente de los mismos que van a representarse siempre a través de abonos? Siempre el origen de los recursos se va a registrar mediante un abono, es decir, con registros del lado derecho de cada cuenta. Y por otra parte, ese dinero o esos recursos que nosotros estamos moviendo, pues tienen una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Aplicarlos a un determinado bien o servicio o persona. Sacamos de un lado para meter en otro, sí, pero también todo en esta vida no hay generación espontánea, entonces todo lo que nosotros estamos desarrollando salió de algún lugar, tuvo alguna explicación, se puede identificar y resolver perfectamente de dónde sacamos esos diferentes activos o ingresos. Bueno, pues eso se hace mediante un abono. ¿Y para qué los quieres? ¿En qué los vas a aplicar? ¿O qué destino van a tener? Bueno, pues mediante, en este caso, como ya decíamos, mediante un cargo
o un registro del lado izquierdo, vamos nosotros a poder darle ubicación a esos movimientos. Esto es algo bien, bien, bien importante que nosotros veamos. Que en una cuenta, bueno, más bien vamos a tener al menos dos cuentas. Cuenta 1 y la cuenta 2. Del lado izquierdo, entonces, siempre vamos a hacer alusión al origen o la fuente de los recursos. Eso nos tiene que quedar perfectamente bien claro, muchachos. Independientemente de que si son cuentas de activo, de pasivo o de capital, o de que si son cuentas de ingresos o de gastos, siempre el origen de los recursos con los que estamos realizando una transacción, siempre, siempre, siempre se registrarán del lado derecho de una cuenta mediante abonos. Y esos recursos se van a aplicar para algunos otros, porque se transforman en otra cosa. Esa aplicación de los recursos, o sea, el destino que le estamos dando a los mismos, se registrarán a través de diferentes cargos a las cuentas. ¿De acuerdo? Acuérdense perfectamente bien, por favor, el origen, la fuente de los recursos son abonos y la aplicación o el destino que se le está dando a los mismos tiene el nombre de cargo. Muy bien. Aquí tenemos una sencilla transacción, un primer ejemplo. Si me lo permiten, vamos a poner nosotros aquí unas cuentitas que vamos a ir utilizando. Nos dice, compramos una computadora en 40,000 pesos mediante transferencia bancaria. Decíamos, lo primero, de acuerdo al esquema que veíamos hace rato, es identifica los recursos implícitos en la operación. Bueno, en este caso, si tenemos esta operación que nos dice que estamos adquiriendo una, ¿qué? Una computadora. El valor de esa computadora es de 40,000 pesos. El otro recurso implícito en esta operación es ni más ni menos que la transferencia bancaria. Entonces, entendiendo y razonando la operación, con dinero que nosotros obtenemos del banco, vamos a aplicar ese dinero en la compra de una computadora. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo se llama la cuenta contable en donde tengo, el control de mi dinero? Se va a llamar bancos, de manera genérica. Aunque específicamente, bueno, pues tengo que abrir una cuenta para cada uno de los bancos que tengo. Sin embargo, ahorita no me voy a meter al detalle de esa subcuenta, así se llama. El banco en general, los bancos en general pues, se llaman así, bancos. Ahora, cuando estoy haciendo alusión específica de una institución en específico, eso lo voy a registrar en una subcuenta que en este caso pudiera tener el nombre propiamente del banco en donde están mis recursos. ¿De acuerdo? Y la otra cuenta se va a llamar de forma genérica equipo de cómputo. También tendré una subcuenta para cada uno de los recursos que hay específicamente en este sentido, ¿no? Para cada una de las computadoras, de las tarjetas madres, de todos los demás recursos que yo esté adquiriendo y que tengan ese componente, bueno, pues vamos a utilizar una subcuenta específica. Entonces decíamos, ¿por dónde voy a empezar? Bueno, pues una forma muy sencilla de aprender contabilidad es haciéndolo siempre a partir del origen de los recursos. El origen de los recursos en este caso es la cuenta de bancos. Consecuentemente voy a abonar en bancos el importe de 40,000 pesos. Ahorita nótese que no estamos hablando de ningún impuesto, de ningún IVA. Simple y sencillamente lo que voy a registrar es efectivamente lo que implica para mí esa operación. Son 40,000 pesos que se originaron del banco y que se van a aplicar en el nuevo equipo de cómputo. Por eso es que del lado izquierdo voy a checar yo que se cumpla con esa ley de la partida doble que me dice que a todo cargo corresponde al menos un abono y viceversa. Tengo que buscar que la totalidad de mis cargos, es decir, de los registros que tengo del lado izquierdo, se empatan con la totalidad de los abonos, es decir, los registros del lado derecho. En este caso veo que en ambos casos
cargos y abonos son por 40,000 pesos, con lo cual mi registro es correcto. Vamos a ver un segundo ejemplo también. En este caso me está diciendo que vendemos mercancías a crédito por 3,000 pesos. Nuevamente vamos a razonar primero que nada esta transacción. Lo primero que estamos teniendo nosotros es una operación que genera un ingreso que no va a ser en efectivo, pero finalmente es un ingreso para la compañía. Consecuentemente, hay aquí dos diferentes, o al menos dos diferentes recursos implícitos. ¿A qué me refiero? A que por una parte estamos nosotros moviendo mercancías. Sin embargo, como esas mercancías en este caso provienen de una venta, entonces es una mercancía a precio de venta. A precio de venta. Entonces, voy a registrar en una cuenta todas las mercancías que salen al precio de venta al público consumidor. Y ese es el origen de esos recursos. De ahí están saliendo los recursos que voy a registrar. Los nuevos bienes que tengo para la empresa, o en este caso el derecho a cobrarles a esos clientes. ¿Cómo se está cobrando esa mercancía? A crédito. ¿Por cuánto? Por 3,000 pesos. Ya que tengo ubicados estos dos diferentes recursos que están implícitos en la operación, entonces ahora sí procedo al registro contable. Hablamos del origen. ¿De dónde están saliendo los recursos? Veo por ahí un pagaré por 3,000 pesos. Entonces le pregunto a mi vendedor, oye, ¿y ese pagaré por 3,000 pesos de dónde salió? Y el vendedor me dice, pues es que vino fulanito de tal y le vendimos mercancía. Ok, entonces ese pagaré, el origen de ese pagaré es una venta que está realizando. Ok, ¿en dónde vamos a registrar específicamente esas transacciones llevadas a cabo con los clientes? En una cuenta que se llama justamente así, ventas. Como de ahí se originaron los recursos, entonces lo que tengo que hacer es un abono. Un abono por el importe total, que en este caso son 3,000 pesos. Ahora, ¿en qué se están aplicando esos recursos? Pues los estamos aplicando ¿en qué? Pues ni más ni menos que en otra cuenta en donde voy a llevar el control de todas las transacciones a crédito que llevo a cabo con mis clientes. ¿Cómo se llama esa cuenta? Clientes. Y las diferentes subcuentas tendrán los nombres de los diferentes clientes con quienes estoy realizando esas transacciones. Aquí se están aplicando los recursos. Por lo tanto, voy a tener que cargar esos mismos 3,000 pesos. Total de cargos, 3,000 pesos. Total de abonos, 3,000 pesos. Hay partida doble. Hay correspondencia entre cargos y abonos. Consecuentemente, esta operación está bien registrada. Como se pueden dar cuenta, la contabilidad tiene mucho de raciocinio, tiene una lógica muy peculiar y si logramos entender perfectamente bien esta simple y muy sencilla táctica que les acabo de enseñar, pero sobre todo, créanme que tiene bastante de profundidad y si lo logramos entender bien, estamos del otro lado porque vamos a poder registrar prácticamente cualquier operación. Esta es la esencia del registro contable. Ya lo demás son peculiaridades. Después vamos a hablar acerca de todas las diferentes cuentas involucradas en los diferentes procesos de registro de transacciones. También es importante señalar que de acuerdo al giro, al negocio, al tipo de negocio, a la ubicación geográfica, inclusive al tamaño de la misma y a las necesidades que cada empresa pudiera llegar a tener, es que vamos nosotros también a aperturar el número de cuentas que sean necesarias para llevar a cabo este registro, por una parte. Y por otra parte, los nombres siempre tendrán que ser alusivos también a esos mismos conceptos. No tendrán que tener los mismos nombres todas las cuentas de todas las empresas, pero sí nombres más o menos similares. Digamos que hay un catálogo de cuentas, que así se llama el espacio físico en donde se enlistan todas las cuentas y subcuentas que se van abriendo dentro del negocio.
en ese catálogo de cuentas que es completamente flexible, siempre se van a considerar nombres más o menos genéricos en todas las empresas, por ejemplo, caja, bancos, clientes, documentos por cobrar son nombres genéricos que más o menos son comunes y repetibles en todas las empresas. Pero bueno, eso ya será motivo de otra sesión. Hasta aquí esta cápsula, yo espero que haya sido del agrado de todos ustedes y que hayan aprendido algo nuevo.